¿Qué tal amigos? Bienvenidos a DIPSA, Didáctica Electrónica e Instrumentación Industrial. En esta ocasión hablaremos acerca de los conectores y tubing. También son conocidos como rockers. De acuerdo a lo aprendido en las lecciones online, podemos encontrar diversos tipos de conectores. El objetivo principal de los conectores es el poder interconectar el instrumento de la variable seleccionada al proceso, es decir, que los sensores pueden hacer su trabajo conectando la variable del proceso a dicho instrumento. En muchas de las ocasiones, los instrumentos, por propia naturaleza de los procesos, no están montados en el sitio donde se está tomando la variable, donde se está tomando la medición de la variable. Se realiza el montaje de manera remota, por lo cual es necesario llevar el fluido de la variable del proceso hasta dicho instrumento. Para eso, pues hay que emplear conectores de diversos tipos y también tener un conductor, que en este caso será el tubing, para poder llevar esa variable hasta el sensor. En esta ocasión hablaremos acerca de los conectores, los diferentes tipos de conectores. Tenemos aquí sobre la mesa diferentes tipos de conectores. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño análisis de estos conectores. Estos solo son una muestra de los conectores que hay en el mercado. Hay muchos más y diferentes marcas. Estamos hablando acerca de los dos tipos de roscas. La rosca NPT la podemos encontrar en hembra. ¿Sí? Esta es una hembra de media pulgada. Tenemos una rosca hembra en el interior de 3/4. ¿Sí? Y también podemos encontrarla en 1/4. Existen diferentes tipos de medidas. Entonces, como les comentaba, las roscas nos servirán, como les comentaba, los conectores nos servirán para realizar las conexiones propiamente dichos, o valga la redundancia, del proceso hacia los instrumentos. También podemos encontrar roscas macho, como en este caso es una rosca macho de media, otra rosca NPT macho de media también, o podemos encontrar las más pequeñas, como por ejemplo esta, una rosca de 1/4, una rosca NPT de 1/4, o más pequeñas inclusive, una rosca NPT de 1/8. Dependiendo de nuestro proceso y lo que queramos hacer, es lo que podemos encontrar. Ahora, también podemos encontrar otro tipo de conectores, no solamente reducciones como estas. Esas son reducciones bushing, son reducciones de 1 pulgada de diámetro a 3/4, y en este caso es de media pulgada en el diámetro exterior inferior y 1/4 en el diámetro interior. Pero también podemos encontrar T's, por ejemplo. Esta es una T robusta de media pulgada para 6.000 libras. ¿Sí? Esta es para 6.000 libras. Y podemos encontrar una T hembra NPT de 1/4 galvanizada. Entonces, normalmente las conexiones NPT las vamos a utilizar para realizar conexiones a tuberías. Y tenemos otro tipo de conector, que es el conector OD, Outside Diameter, ¿sí? O de diámetro externo. Ese tipo de conector OD tiene unas características especiales. Son conectores por lo regular de alto sello. ¿Sí? Esos conectores, aquí tengo un conector recto unión de 3/8. ¿Sí? Repasando lo que vimos en nuestra clase online, podemos encontrar
que el conector. Podemos observar la forma cónica que tiene en el interior. Se alcanza a percibir. Ahí la forma cónica que tiene en el interior. Sí. Esa forma cónica es porque en el interior van a sellar. Observamos aquí, esta es la tuerca, y la tuerca tiene en su interior dos anillos, ¿sí? El conector se compone de estas piezas, ¿sí? Lo que es el conector en sí, el cuerpo del conector, dos tuercas que va una en cada costado, y la férula delantera y la férula trasera. El secreto de estos conectores están en estas dos piezas, que son las encargadas de soportar el sello del conector, ¿sí? Se le llama férula delantera pues porque va por la parte delantera, férula trasera va en la parte trasera, ¿sí? Entonces, si podemos observar esta forma cónica que tiene el conector, ¿sí? Ya lo hemos visto en la clase online. Embona con la forma cónica que tiene el conector, así, ¿sí? Y la tuerca pues va a la férula trasera, ¿sí? Y va la tuerca. ¿Sí? Lo mismo va por el lado contrario. Ahora, este tipo de conector es un conector unión o es un conector recto. Más adelante vamos a platicar acerca del tubing. Aquí tenemos un tramo, ya decimos un carrete de tubing, ¿sí? Que no es más que una sección de tubo de 3 octavos, y se colocó dos tuercas, una en cada costado, acompañadas de sus férulas. Alcanzamos a observar que aquí está la parte cónica de la férula delantera, y si avanzamos a ver en la parte de atrás está la férula trasera, ¿sí? Por ambos extremos. Ahora, esta férula trasera, este arreglo de férula delantera, férula trasera y tuerca nos va a servir para hacer la conexión al conector, ¿sí? Ahí embona, ¿sí? Y con la tuerca lo sujetamos al conector y listo, ya está agarrado, ya está ensamblado. Este conector o esta unión de este conector es capaz de soportar, dependiendo del diámetro y dependiendo del espesor del tubing y del tipo de material con el que está fabricado, nos puede soportar una presión de hasta 8200 libras en diámetros más pequeños, y conforme va aumentando el diámetro pues va disminuyendo el rango de soporte de presión. Sí, este es el secreto de la conexión OD. O sea, lo importante de la conexión OD es la férula y la tuerca. Ahora, al igual que la conexión NPT, en las conexiones OD también podemos encontrar diversos tipos de conectores, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un conector unión, pero de 1/4,
podemos observar la diferencia de tamaño. ¿Sí? Este de 3/8, este de 1/4. Podemos encontrarnos conexiones en T. Aquí tenemos una conexión en T o D. ¿Sí? Podemos observar que las tres son OD, es forma cónica, forma cónica, forma cónica. Esta es una T de media, esta es una T de media, pero podemos observar las diferencias que hay en el tipo de cuerda. ¿Sí? Ahora, son incompatibles. ¿Sí? No entran, no alcanzan a sellar. Son incompatibles la cantidad de hilos o de cuerda que tiene cada una de los conectores, los tipos de conectores. Podemos observar que esta es una conexión OD y esta es una conexión NPT. Es mucha la diferencia que existe entre el tipo de cuerdas del OD y el tipo de cuerdas NPT, por los cuales son incompatibles para conectarse. ¿Sí? Es decir, que si a esta conexión OD intentamos conectarlo en un NPT, pues sí entra, sí se sujeta mecánicamente, pero no realiza un sello, ¿sí? Por el hecho de que el paso de cuerdas del NPT es diferente al del OD. Entonces no vamos a tener un sello. Si nosotros quisiéramos pasar un fluido en un sentido o por cualquiera de los otros dos sentidos de la T, pues no tendríamos un sello en la parte de la unión. A diferencia de cuando unimos dos tuercas, a diferencia de cuando unimos dos conectores de las mismas características. Por ejemplo, esta es una conexión NPT hembra y esta es una conexión NPT macho. Entonces, estas dos conexiones sí podemos ensamblarlas, ¿sí? Y quedan unidas mecánicamente, y aparte con el respectivo sello de teflón con el respectivo sello de teflón pues tenemos un mejor sello. ¿Sí? También podemos encontrar otro tipo de conectores en los cuales podamos tener ambos tipos de tuercas. Aquí tenemos un codo que tiene una cuerda NPT en uno de sus extremos. Este es un codo de 90 grados y por el otro extremo tenemos una cuerda OD. ¿Sí? Es decir, que si tenemos una toma de una tubería que está en media NPT, podemos colocar nuestro codo ¿sí? Podemos colocar nuestro codo y podemos realizar la conexión de nuestro instrumento con OD. ¿Sí? Entonces observamos que de este lado es conexión OD, o sea, conexión a tubing hacia el instrumento, y de este lado es conexión NPT hacia la tubería de proceso. ¿Sí? Y no solamente tenemos codos, otro tipo de conectores. Por ejemplo, aquí tenemos un conector NPT de 1/4 a OD en media. Observamos la diferencia de cuerdas. Si tenemos una tubería que tenemos una conexión de 1/4 NPT, podemos conectar esta conexión recta. ¿Sí? Obviamente aplicamos el teflón correspondiente y unimos el OD. ¿Sí?
Entonces tenemos conector 1/4 NPT a media OD. También podemos encontrar conectores, por ejemplo, este es un conector de media NPT hembra a 1/4 OD. ¿Sí? Este conector de media NPT, supongamos que nuestra tubería tiene un disparo de conexión NPT macho, pues llegamos con nuestro conector campana, ¿sí? Instalamos y posteriormente podemos salir con una conexión OD, pero de 1/4. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver también la férula delantera, la férula trasera y el tramo de tubing, pero en 1/4 de diámetro, en un diámetro de 1/4. ¿Sí? Lo colocamos y apretamos y listo. Tenemos aquí una T y podemos conectarnos a esa T. ¿Sí? Todo dependerá del tipo de instrumento que queramos conectar. Ahora, las conexiones NPT y OD también pueden ser aplicables a equipos como válvulas. Aquí tenemos una válvula de 1/4 marca Swedge-Low. ¿Sí? Una válvulita de 1/4 de vuelta y tiene conexiones OD. ¿Sí? Eso simplifica de que podemos llegar directamente con el tubing y conectarla directamente a la válvula sin tener conectores ahora sí que NPT en medio, sin tener conectores NPT en medio. ¿Sí? Y podemos encontrar también conectores más pequeños, como en el caso de este es un conector codo de 1/4 OD a 1/8 NPT. ¿Sí? 1/8 en el interior y este es 1/4. Este es un codo 90 grados y este es las mismas conexiones, 1/8 y 1/4, pero este es un conector recto. Es un conector recto, este es un conector codo. Este que tenemos por aquí, este es un conector recto unión de 1/4 NPT a 3/8 OD. ¿Sí? Aquí tenemos un tramo de tubing de 3/8, podemos ver que queda a la perfección. ¿Sí? Es decir, que si tenemos nuestro disparo de la tubería, nuestra conexión, supongamos que esta es nuestra conexión a la tubería de proceso, ¿sí? Y necesitamos conectar un manómetro o necesitamos conectar un transmisor o lo que sea, pues tenemos nuestro conector de 1/4, nos conectamos a la tubería y podemos realizar ya nuestra conexión de nuestro instrumento por medio de tubing. ¿Sí? También podemos tener conectores unión NPT, como en este caso. Este es un conector unión NPT
o un nipple que por ambos extremos tiene roscas NPT, ¿sí? Este nos servirá para conectar o interconectar dos roscas NPT hembra. Es decir, si tenemos nuestra tubería, supongamos que esta es una conexión de tubería de aire y queremos dividir o enviar aire a dos partes, podemos conectar nuestro conector unión o nipple, ¿sí? No sé, aquí tenemos una T de 1/4 hembra en sus tres lados. ¿Sí? Y ya podemos, si estamos hablando del ejemplo donde queremos enviar aire a dos ubicaciones diferentes, podemos enviar aire por el lado A y aire por el lado B. ¿Sí? Aquí podemos tener, si en estos dos extremos del ejemplo que estamos hablando queremos conectarnos ya a una línea de tubing, podemos hacerlo y podemos utilizar un conector recto de 1/4 NPT a 1/4 OD. ¿Sí? Conectamos el NPT que dijimos que va a estar conectado por lo regular a tubería de proceso. Las cuerdas NPT son de proceso. Y posteriormente podemos conectarnos a un tubing. ¿Sí? En dado caso que no queramos utilizar una cuerda NPT, siguiendo el mismo ejemplo de enviar aire a dos extremos diferentes, a dos sitios diferentes, podemos emplear directamente el conector de 1/4 NPT macho a 1/4 OD. ¿Sí? Supongamos que esta es nuestra toma de aire de nuestro compresor. Conectamos. ¿Sí? Conectamos una TOD con un carrete de tubing. ¿Sí? Y podemos salir ya directamente con tubing hacia nuestra área de proceso donde necesitemos enviar aire. ¿Sí? Es sencillo. Esta manera de enviar aire, esta manera de realizar conexiones, por lo regular es muy segura, porque estas uniones del tipo OD son para alto sello. O sea, esas uniones podemos soportar presiones de 8200, 8500, 10500 libras sin tener ningún problema con el cuerpo de los conectores. También podemos encontrar un conector NPT, igual, un nipple. Este es un nipple de 1,5 pulgadas. Este es un nipple de media pulgada. ¿Sí? En ambos extremos, este tiene NPT macho, NPT macho, NPT macho, NPT macho. Lo único que cambia es la longitud. ¿Sí? Podemos observar que este es más pequeño que el que tengo del lado izquierdo. ¿Sí? Por este lado tengo un conector de 1/4 NPT a media OD. ¿Sí? Podemos tener, si nuestro disparo de nuestra tubería es de 1/4 en macho, podemos conectar este conector que es 1/4 hembra NPT. ¿Sí? Conectamos un tramo de tubing de media, porque ya cambió el diámetro de 1/4 a media, y aquí podemos colocar una T. Y ya podemos conectar nuestra red de aire. Si fuera de media, pues podemos salir con media pulgada. ¿Sí? Ahí está.
Ahora ya salimos con media pulgada. Resumiendo, los conectores nos van a servir pues para llevar el fluido de donde lo tenemos en nuestra toma de proceso hacia el instrumento o hacia el servicio que queremos tener. En este caso hablé de un servicio de aire de instrumentos donde tenemos un compresor ubicado en un área específica de nuestra planta y necesitamos enviar aire a todos los instrumentos que están instalados en ciertos procesos. Entonces utilizaremos tubing o podemos utilizar inclusive mangueras flexibles. Tenemos un spool de tubería donde tenemos 3 conectores NPT hembra. ¿Sí? Vamos a simular, vamos a simular que este es una tubería de proceso, ¿sí? En donde hay que conectar un transmisor de presión, un indicador de temperatura y un indicador de presión, ¿sí? Para eso necesitamos conectar nuestros instrumentos a esta línea de proceso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ya platicamos acerca de los conectores. Ahora vamos a platicar acerca de las líneas que nos van a servir como conductores del fluido. ¿Sí? Hablaremos del tubing. Al igual que los conectores, existen diferentes marcas de tubing dependiendo del tipo de material y dependiendo del grosor y del diámetro será la presión que puedan soportar. En nuestra clase en línea pudimos observar, revisamos una tabla de tubing en la cual dependiendo del calibre, el calibre es el espesor de la pared, ¿sí? De lo grueso de la pared, y del diámetro interior es ahora sí que la presión máxima que puede soportar dicho tubing, ¿sí? Este es solo un tramo de tubing. El estándar de venta de este tubing son 6 metros, 6.10 metros, y pues nos servirá para hacer la conexión de un punto a otro. Nosotros ahorita estamos realizando una simulación de proceso donde pues es pequeñito. Este tramo de tubing es de media pulgada. Este es de 3/8, ¿sí? Y también podemos encontrarlo, como ya lo habíamos visto, en un cuarto. Y este ya es un carrete tubing preparado con las tuercas y férulas, pero podemos observar los diámetros, ¿sí? Un cuarto, 3/8 y media. ¿Sí? Ambos los venden en tramos de 6 metros. Como les menciono, lo importante aquí que podemos revisar en la tabla en nuestra clase en línea es el espesor de la pared y el diámetro, ¿sí? Entre más reducido es el diámetro y más gruesa es la pared, el tubing estará preparado para soportar mayores presiones. Existen técnicas para el doblaje del tubing. Al ser un tubo, pues es flexible para poder realizar diferentes tipos de arreglos con el tubing. Es un tubo, entonces podemos realizar un doblez
con herramientas especiales, ¿sí? Podemos doblarlo con unas herramientas especiales para que nos quede de esta manera, ¿sí? O inclusive podemos realizar cualquier tipo de arreglo que queramos utilizar, ¿sí? Dependiendo de nuestro proceso, de nuestra instalación del instrumento, pues podemos utilizar ciertos tipos de herramientas. Podemos hacer dobleces muy sutiles, como en este caso, ¿sí? Es un doblez muy sutil, ¿sí? Una bayonetita o una bayoneta, donde el centro de este conector está desplazado al centro de este conector. Podemos realizar diferentes tipos de conectores de formas con el tubing. Vamos a realizar una conexión. Simularemos que esta es nuestra tubería de proceso, a la cual vamos a instalar entonces un conector, un transmisor de presión, un indicador de temperatura y un manómetro. ¿Sí? Ok, tenemos un transmisor de presión, un indicador de temperatura y un manómetro. ¿Sí? Son los instrumentos que colocaremos a nuestro proceso. Un transmisor, un indicador de temperatura y nuestro manómetro de proceso. Bien, comenzaremos sabiendo que la conexión principal que está a la tubería es una conexión NPT, por lo cual necesito primero saber qué tipo de conexión tiene nuestro transmisor. Tengo aquí dos transmisores más para mostrar la diferencia de las conexiones. ¿Sí? Este es un transmisor Vega, donde su conexión a proceso es NPT, pero esta conexión a proceso puede ser NPT hembra en el interior es un cuarto, o el exterior es NPT macho de media. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos conectar a un NPT hembra de media, ¿sí? A un NPT hembra de media, o podemos conectarnos con un NPT de un cuarto en el interior. ¿Sí? NPT de un cuarto en el interior. Entonces, dependiendo del tipo de conexión que tenga nuestro transmisor, pues será la forma en cual podemos conectarnos al proceso. ¿Sí? Ahora tenemos otro conector, otro transmisor. Este es un transmisor Rochman. ¿Sí? Un transmisor Rochman. Pero este trae una conexión NPT hembra. ¿Sí? Trae una conexión NPT hembra.
por lo cual pues a este necesitamos, es una conexión NPT hembra de media. Necesitamos, ya sea si nos vamos a conectar en media con un conector de media, ¿sí? NPT para el transmisor, y ya de aquí podemos hacer nuestra conexión a media en tubing. Dependiendo de lo que necesitamos y de lo que querramos. Una vez platicado esto, vamos a observar qué tipo de conexión tiene nuestro transmisor que vamos a instalar en nuestra tubería. Este es un transmisor Yokogawa. El transmisor trae una conexión NPT hembra de media, pero ya está instalado, debido a que se utilizó para otra práctica, trae instalado una reducción bushing de media a 1/4, que es exactamente igual a esto, media a 1/4, ¿sí? Media a 1/4, y ya trae un conector integrado también instalado, un conector de media, de 1/4, perdón, NPT a 1/4 OD, que es exactamente igual a esto, 1/4 NPT a 1/4 OD. Entonces esta es nuestra conexión que trae nuestro transmisor, es un conector OD. Más adelante veremos nuestro sensor de temperatura. ¿Sí? Donde tenemos el sensor, ¿sí? El vástago, y esta es nuestra rosca NPT. Esta tiene una rosca NPT hembra. Tiene una rosca NPT macho. ¿Sí? Y tenemos por último nuestro manómetro, donde tiene una rosca NPT de 1/4, ¿sí? Una rosca NPT de 1/4. Bueno, comenzaremos con el transmisor. Si tenemos una rosca OD, podemos realizar la primera opción utilizando la reducción bushing, ¿sí? Utiliza la reducción bushing, podemos conectarla a la tubería de proceso. Vamos solamente a simular que vamos a apretar, ¿sí? Ahora, muy importante que siempre coloquemos un poco de cinta teflón al conector. Esto para evitar que podamos tener, ahora sí que, esto para evitar fugas, ¿sí? Tenemos nuestra conexión, nuestro conector ya instalado. Nuestro conector ya instalado. Ahora vamos a utilizar un tramo de tubing. Podemos utilizar cualquiera, ya sea un tubing corto o un tubing un poco más largo. Vamos a utilizar este conectorcito corto. Lo instalamos. Vamos a simular. Vamos a simular que hacemos un apriete del conector y posteriormente instalamos nuestro transmisor. ¿Sí? Y el transmisor ya se encuentra instalado.
¿Sí? El transmisor ya se encuentra instalado. Ahora vamos a instalar el conector podemos hacerlo de dos maneras. Podemos instalar directamente el indicador de temperatura sobre la línea de proceso. ¿Sí? Ahí podemos instalarlo directamente. Este es un indicador de ángulo. O podemos instalar un conector, un nipple, instalamos un cople y posteriormente instalamos ¿sí? Podemos también realizar una conexión de un indicador de temperatura, pues que no sea de ángulo. ¿Sí? Vamos a montar directamente en la tubería el conector. Una válvula de media con conexiones NPT hembra, un nipple, ¿sí? Aquí podemos realizar, aplicamos un poco de teflón a la cuerda NPT. Vamos a conectar, vamos a ponerlo de un ladito, un conector de media. Todo esto es para que vean qué tipo de conexiones se pueden realizar. Todo depende de lo que quieran hacer. Inclusive pueden pues minimizar conectores y realizar conexiones mucho más rápidas. ¿Sí? Tenemos ya aquí una conexión
tenemos ya aquí una conexión NPT hembra de 1/4 y aquí es una conexión NPT hembra y aquí es una conexión NPT macho. Vamos a aplicar un poco de teflón. Y ahí está. Podemos observar cómo está conectado. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra válvula. Si no nos interesa tener esta conexión, imaginemos que no tenemos un manómetro con conexión de cuarto, sino que tenemos un manómetro con conexión de media directamente. Entonces podemos conectarnos directamente con media. ¿Sí? Y ya tendríamos un manómetro con conexión de media. Ahora, ¿qué sucede si nuestro transmisor se encuentra, vamos a suponer que nuestro transmisor se encuentra alejado? ¿Sí? Nuestro transmisor se encontrara, no sé, a otra distancia. Pues podemos utilizar para eso las conexiones de tubing. También podemos encontrar el caso en que, dependiendo del proceso, cuando utilizamos tubing de este tipo metálico, ya sea de, en este caso es 316L, acero inoxidable 316L, esto es para soportar grandes cantidades de presiones, pero también podemos encontrarlo en materiales como latón o como cobre, que son para procesos menos agresivos y con menos presión. Pero si nuestro proceso es amigable, por ejemplo, el aire de instrumentos, una planta, pues podemos utilizar métodos flexibles, como en el caso de esta manguera transparente de polietileno o esta manguera negra de vinil, de polietileno, ¿verdad? Esta manguera negra de polietileno, ¿sí? Que nos van a servir para, ahora sí, que transportar el fluido, ya sea un gas inerte o aire de instrumentos o algún tipo de fluido que no sea ahora sí que peligroso y que no dañe la manguera. Supongamos que tenemos nuestro transmisor alejado, que no está vamos a suponer que nuestro transmisor está lejos y vamos a simular que podemos conectar con una manguera. Al referirme de lejos, vamos a simular que nuestro transmisor está en otra parte. Aquí tenemos nuestra toma donde estamos colocando la tubería y vamos a conectarnos a la toma del transmisor. ¿Sí? Entonces podemos ya mover nuestro transmisor hacia donde nosotros querramos.
¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro transmisor ya es flexible, o sea, nuestra conexión es flexible. Podemos llevar nuestro transmisor hasta donde nosotros queramos. Siempre y cuando tomemos muy en cuenta que esta manguera tiene ciertas características muy diferentes al tubing, donde por ejemplo solamente nos puede soportar 250 libras de presión y es para fluidos que son amigables, o sea, fluidos que no son corrosivos, que no son tóxicos, que no son dañinos. Y también tomar en cuenta que si esta manguera está expuesta al sol, pues vamos a tener complicaciones y muy rápidamente se nos va a degradar. Bueno amigos, esto ha sido todo por la lección de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Encontraremos más información complementaria en nuestra lección en línea. Gracias por continuar con nosotros. Saludos.